Hola amigo, quien habla Luis Quijada, candidato a diputado por el Distrito 7, Unión Patriótica, M76. Ante usted devela la segunda parte del fraude del fisco 1. Para mí ha sido muy difícil y por eso este video lo hago pensando en lo difícil que es comunicar todo lo que ha ocurrido en materia de corrupción. Quien pueda develar esta información va a tener muy claro cómo se configura todo el escenario político de aquí al futuro. Y este video lo hago pensando en todos estos candidatos a diputados mentirosos que hoy día están a ustedes promoviéndole su idea, pero en realidad cuando su idea si llegan a ser electos, se materialicen con la realidad, obviamente se van a olvidar de ello. Se van a olvidar de ello porque no lo van a ver más. Van a ser cooptados por las mafias y por la política. Eh, Aquí tengo todo lo que he podido registrar en el tema del fraude del fisco 1, porque hay una parte vivencial y hay una parte que no es vivencial. Hay una parte que tiene que ver con datos duros, y esos datos duros tienen que ver con cómo se administra el gobierno regional. Por ejemplo, que el gobierno regional tiene divisiones, por ejemplo. Tiene la división de análisis y control de gestión, el DAX, que en la época del fraude del fisco 1 era del PS, del Partido Socialista. Eh, Estaba el DAF, que es la administración de finanzas, que está en manos del PPD. El socialista Miguel Toledo, el PPD Rodrigo Aldana. Y estaba la DIPLAD, que era de la DC, que estaba a cargo de Julio Medina, que era planificación. Estas dos divisiones, las dos divisiones que aquí menciono, yo ahí puse, no sé, una flechita, ahí puse un signo peso. En el DAX y el DAF era donde se generaban los presupuestos y las inversiones. ¿Ya? Precisamente en lo que es la dirección de planificación, eh, lo que era el planeamiento del gobierno regional, que estaba Julio Medina, no tenía eso nunca tuvo lucas. Eso era ¿cómo se llama? Era en el fondo los proyectos que permitían que fueran financiados en la división de análisis y control de gestión y en la dirección de administración de finanzas. De hecho, en la división de análisis y de control de gestión es donde se generan los términos de referencia, los TTR que se llaman. O sea, cualquier proyecto que vaya del gobierno, estos proyectos de alguna manera tienen asentamiento en esta división, se le generan los términos de referencia, y en esos términos de referencia es donde se manda esa glosa presupuestaria en respecto del proyecto a invertir. Así funciona el gobierno regional. En relación a eso, también investigué que es algo muy importante para todos ustedes. Desde lo que es la campaña de Unión Patriótica, nosotros ya le hemos mencionado a todos ustedes que nuestro candidato Eduardo Artés está en una lucha, pero en una lucha directa con el tema de la corrupción, y la corrupción aquí a nosotros nos ha afectado a nivel nacional. Yo estoy develando una realidad regional, que esto podría ser en todo Chile. Lo que pasa es que aquí se descubrió, pero esto podría ocurrir en todas las regiones de nuestro país. Eh, para quienes crean que lo que uno está hablando es mentira, o la referencia que uno hace de respecto a poder reivindicar esta información, sacarla a la luz pública para que nunca más ocurre, en lo que estoy develando hoy día, hay 2 muertos, hay 2 personas que murieron, hay uno suicidado. El arquitecto que se suicida una semana antes de estallar este conflicto. Una semana antes, el arquitecto
que se adjudicó proyectos de los fondos free, proyectos abultados, en donde esos proyectos abultados se acreditó que estaban abultados, que eran recursos que iban más allá del financiamiento que se decía, digamos, en los términos de referencia. Entonces ese arquitecto se suicidó. Una semana antes de estallar el caso del 2010 se suicidó. En mi opinión, lo suicidaron. Nunca pudo responder él a quién le pagaba los sobreprecios. Recuerden ustedes que cuando nosotros planteamos el fraude al fisco 1, para quien vea el video de YouTube, aquí fue Andrés Camacho, hombre de Carlos Ominami, defendido por Marco Enríquez Ominami, reconocido ante la prensa cuando él fue destituido del 2010, cuando se le sacó de la jefatura de gabinete. Marco Enrique Ominami reconoció de que Andrés Camacho era hombre de Carlos Ominami, que por lo tanto él respondía a sus intereses. Recuerden ustedes que Marco Enrique Ominami fue diputado por Quilpué Villa Alemana, en el cupo que hoy día está ocupando el corrupto Marcelo Chilin, informante de los sistemas de seguridad estatal en contra de lo que es lo que ha hecho la izquierda chilena, lo que ha tratado la izquierda chilena de poder a lo menos tener una posición digna con respecto al avance del modelo neoliberal. Recordemos que ninguna candidatura, para quienes son de izquierda, ninguna candidatura representa las reivindicaciones populares nuestras, solamente la de Eduardo Artés. No vamos a hablar de Navarro, no vamos a hablar de nada de eso, la idea no es esta, pero ya ustedes saben ya que... Pero hay otro antecedente importante que, como hay mucha información, recuerden ustedes que yo lo que estoy haciendo es una experiencia vivencial. Yo no estoy reproduciendo información que me contaron, son cosas que yo viví. En consecuencia, como eso yo lo viví, pero hay cosas que no genero el enganche, no hay una congruencia. Entonces tuve que investigar, y hay datos interesantes, porque según lo que Julio Medina, y voy a hablar de Julio Medina extensamente, a lo menos 10 minutos de él, por cuanto voy a explicar la experiencia vivencial de cómo lo conocí y cómo se generó toda esta ida mía a declarar a la Comisión del Fraude al Fisco. Pero según lo que Julio Medina plantea, y lo voy a... La campaña de 2008, que es algo que yo digamos, que fui testigo. O sea, no es solamente que Julio Medina lo plantee. Yo a Julio Medina lo conocí por intermedio de Rafael de la Maza, hijo de Iván de la Maza. Él me presentó a Julio Medina, y con Julio Medina nosotros empezamos a trabajar porque, claro, no estábamos de acuerdo en toda la corrupción que existía en Valparaíso, el poder unilateral de Hernán Pinto. Había una corrupción terrible que hoy día, inclusive hoy día este video está absolutamente vigente, porque esa corrupción sí le afecta al alcalde Char. El alcalde Char, todos saben que el municipio está quebrado. Las capacidades de ellos de poder resolver los problemas que siente Valparaíso son nulas hoy día. Total Trampo lo está boicoteando, estoy entregando información. Total Trampo está boicoteando al alcalde Char, el Moy está boicoteando al alcalde Char, y están tratando de que este cabro digamos, quiebren su iniciativa de poder liberar de la corrupción, porque la corrupción es mucha. Entonces, esto tiene directamente que ver con esto. O sea, más de 10 años después ocurre lo mismo. Entonces, por eso es importante develar esta información, porque además los candidatos que se están presentando hoy día a diputados también son los mismos. Si no han pasado mucho tiempo, lo que pasa es que ellos lo que están abusando de la memoria colectiva del pueblo. Y como están abusando de la memoria colectiva del pueblo, entonces ellos piensan que la gente se olvidó. Pero la misión de mi campaña a diputado por Unión Patriótica
en ayuda al compañero Eduardo Arte no es ir a pedir el voto. Yo jamás voy a ir a pedir el voto a nadie, a mí no me interesa andar pidiendo el voto. Eso es algo indigno. Uno no tiene que pedir el voto, es el pueblo. Es el pueblo el quien elige a los representantes dado una conciencia y una consecuencia. Eso no está dado por la imagen, eso no está dado por la propaganda. La propaganda es falsa. Todo lo que vean en propaganda, que salen estos señores muy contentos y ofreciendo el oro y el moro, eso es falso. Ellos saben lo mismo que yo. Lo que pasa es que yo hoy día lo estoy difundiendo ante ustedes, ante sus ojos. Y esa es la importancia que tiene la campaña de Eduardo Artés. Esa es la importancia de la candidatura que yo tengo a diputado. Y esa es la importancia de la candidatura de Ingrid Fuentes a consejera regional. Es para poder desarrollar una intervención que a nosotros nos permita fiscalizar y terminar con esta corrupción que empezó post democracia, porque ese tema es larguísimo, también lo voy a hablar. ¿Por qué nos pasó esto? Eso lo voy a hablar, pero por de pronto quiero focalizarme en esto para no ser disperso. En el 2008, en la elección municipal, en donde las platas del fraude del fisco se la gastaron, y en el 2009, la elección presidencial parlamentaria, en donde la plata del fraude del fisco se gastaron, entre esos 2 años se gastaron 1.400 millones de pesos aproximadamente, de los cuales 1.014 millones de pesos pretendían ellos ocultarlo en el bicicleteo que hicieron con los proyectos de la pesca artesanal, en donde a nosotros nos contrataron. Acuérdense que yo le expliqué en los videos anteriores que en el 2009 fue parte de un equipo de trabajo que era un convenio entre la Subsecretaría de Pesca y la Intendencia Regional, en donde nosotros nos íbamos como sectoralista para poder invertir 1.014 millones de pesos. Esos 1.014 millones de pesos nosotros hicimos los proyectos, hicimos todos los protocolos. Yo ya he contado en videos anteriores. Y esos proyectos no se consideraron porque nosotros fuimos contratados para poder ser palos blancos y poder justificar el robo a los pescadores. Es decir, como esas platas se gastaron en las campañas del 2008 y del 2009, contrataron un equipo que era para ellos más fácil pagar poquito a un equipo de trabajo para que ese equipo de trabajo de alguna manera desarrollara un manto de humo y que los pescadores pensaran que estaban trabajando en él y se ilusionaran y pudieron esperar. Esas platas ya estaban gastadas. Y la tesis que tengo yo hoy día, y por eso lo develo, es que el actual gobernador de Valparaíso, Jorge Dipp, estaba en esa época, en 2009, a diferencia mía, y esa es la rabia que tengo, él estaba ya informado que las platas no existían. O sea, nosotros estamos haciendo un tongo, pagados por el fisco, con un contrato entre la Intendencia y la Subsecretaría de Pesca para hacer un tongo, porque las platas de los pescadores ya estaban gastadas. Y el gobernador Jorge Dipp sabía de su situación y no trabajó. ¿Por qué no trabajó? Porque él trabajó para la campaña del diputado hoy día que de nuevo se reelige, el famoso Chinito Torres, uno de los principales responsables de la destrucción de la pesca artesanal en la quinta región. Entonces, con esta información, entre el 2008 y el 2009 se gastaron 1.400 millones de pesos de los fondos regionales de inversión local para las campañas políticas, en donde la democracia cristiana, que es lo que yo sé, porque para el lado del campo de Ominami no lo sé. Para el lado del campo, lo que yo sé es que a mí me presionó Andrés Camacho para que hiciéramos nosotros el bicicleteo de estos recursos fiscales para fin de financiar porque ellos ya habían financiado a su gente el 2008, 2009, pero yo a ciencia cierta no lo sabía porque no me tocó conocer la realidad socialista de cómo se invirtieron esas lucas del fraude fiscal en las campañas de Ominami. Pero sí lo que sé, producto de que, recuerden ustedes, que yo fui parte del equipo de Iván de la Maza, que ingresó a la gobernación en el año 2003 para trabajar en protección civil, y como tuve una amistad con su hijo, Rafael de la Maza, y Rafael de la Maza me presentó a Julio Medina, sí yo tuve una visión importante al mundo demócrata cristiano. Y lo que sí yo sé es que Iván de la Maza, a diferencia de todos estos intendentes débiles que hay hoy día,
que son puestos por el centralismo. Iván de la Maza fue el único intendente que no fue puesto por el centralismo. Iván de la Maza lo que ejerció fue una política pública centrada en lo que son los intereses regionales. Por eso que Iván de la Maza, cuando fue gobernador de Luis Guastavino, quien gobernó finalmente fue Iván de la Maza. Y antes de Iván de la Maza, para efecto de lo que era la administración de los gobiernos regionales por parte de autoridades públicas, siempre fue inestable. A partir de la llegada de Guastavino, cuando Guastavino coloca a Iván de la Maza, se normaliza toda la situación regional e Iván de la Maza hace una labor de anexión de todas las voluntades, desde la UDI hasta el PS, en términos de cómo se debía gobernar. Él hizo una tremenda pega. Cuando llegó el momento del gobierno de Michelle Bachelet, obviamente Michelle Bachelet tenía claro que era Iván de la Maza por cuanto él había logrado todos estos acuerdos. Lo que no consideró el gobierno, que fue la falta de información, es que Iván de la Maza nunca fue empresario. Iván de la Maza fue un político 100% puro. En consecuencia, Iván de la Maza, él no tenía recursos para poder desarrollar una política. Y la desesperación de este viejo es como él no tenía riqueza privada, porque era una persona austera. Él lo que hizo fue ocupar estos recursos seguramente para poder él promocionar a sus candidatos y no lograr acuerdos con Hernán Pinto, por ejemplo, que seguramente tendría sus candidatos corruptos, o Alex Absolomovich, que ese es un mundo espurio que mejor no voy a referir en este video. En consecuencia, se financiaron las campañas de Francisco Baeza por Valparaíso en el año 2008. Se financió la campaña de Marcelo Segovia por Villa Alemana, creo que era candidato a alcalde, con platas públicas. Se financió la campaña de Sergio Zamora por Quilpué. Se financió la campaña de Hans Acosta por Calle Larga, que esta fue una vergüenza porque Hans Acosta nunca fue. Hans Acosta realmente es un joven de lo peor, en términos políticos, que es corrupto. Él no fue nunca a campaña, solamente prestó su nombre. Solamente era la justificación. Y esto prueba de que si uno va a Calle Larga y dice, ¿qué hizo este candidato? No hizo nada. Solamente prestó su nombre para, digamos, trasvasijas de las lucas, que había que bajar de los fondos de inversión local. Ramón Alfaro por Quintero. Ramón Alfaro por Quintero es realmente el más corrupto de todos, en mi opinión, de este equipo. Por cuanto Ramón Alfaro, él, en el año 2003-2004, de los fondos de absorción a la cesantía, de los FOSAC de la gobernación, él lo que hizo fue usar esos FOSAC para siempre hacer campaña por Quintero. Y además, él cometió el error de ocupar los FOSAC para usar a los pescadores artesanales, y eso se le va a develar ahora. Él usó fondos del FOSAC en el año 2004 o 2005 y creó la Federación Nuevo Amanecer con fondos del FOSAC. Cambió gente de Caleta Portales para que fueran a votar por él a Quintero, y Eduardo Quiró es testigo. La principal víctima de Ramón Alfaro para mí fue Eduardo Quiró. Por eso a ese dirigente Portales yo le tengo mucho aprecio y le tengo mucha consideración, porque él fue el que usaron para armar la Federación de Nuevo Amanecer de los pescadores artesanales para poder quitarle la tutela a Chamorro, que en paz descanse. Pero dentro del financiamiento que se hizo el 2008 con estos recursos estaba Mariela Valdés. Mariela Valdés hoy es candidata a diputada por la Democracia Cristiana, y Mariela Valdés en esa época iba como candidata alcaldesa por Algarrobo. Entonces, bueno, ya hemos hablado que se ha descubierto que hay gente que está muerta, como el arquitecto que se suicidó una semana antes de el fraude al fisco. A él nunca se le pudo preguntar, a este arquitecto, nunca se le pudo preguntar a quién le pagaba los dineros de sobreprecio. Manuel Muñoz, contador de la Intendencia.
denunció él irregularidades formalmente ante la Contraloría. Y el intendente de manera directa denunció a Andrés Camacho, que fue acusado por él y fue, digamos, exonerado, fue despedido por Andrés Camacho porque este hombre no quiso ser parte, digamos, de lo que era este financiamiento espurio. Por eso, para lo que están viendo, ya llevamos 20 minutos y voy a hacer otro video más, porque acuérdense ustedes que cuando yo fui a conversar con el arquitecto que en el piso 7 gobernaba los FRIL, que generaba los proyectos, cuando Andrés Camacho a mí me pide, digamos, cambiar los recursos de los pescadores en el 2009 a los FRIL, entonces cuando nosotros bajamos a conversar con este arquitecto quedó loco. Tenía muchas carpetas, decía, no, los FRIL son de 2 años, entonces la desesperación de Andrés Camacho era que nosotros hiciéramos el bicicleteo. ¿Para qué? Para que en caso que perdieran el gobierno, eso digamos, no fuera motivo de investigación. Porque si hubiese ganado, no Piñera en esa época, el 2010, hubiese ganado a alguien de la Concertación o la Nueva Pillería, entonces obviamente esto se hubiese ocultado. Y quizás cómo se ha ocultado hacia atrás. Esto es mucha información. Esto es mucha información. A mí me llama la atención Mariela Valdés. Y eso yo no lo voy a mencionar hoy día porque tendría que ser como un video de 1 hora. Pero Mariela Valdés, yo creo que es la única persona que yo he visto que en política tiene 2 jefes. Ella responde a 2 almas. Por un lado responde a Hernán Pinto y por otro lado respondía a Iván de la Maza. Entonces Mariela Valdés en el 2008 fue candidata ¿cómo se llama? A alcaldesa por Algarrobo. Y Mariela Valdés era parte del equipo de agentes o personeros de la democracia cristiana que representaba el interés del intendente. En política, amigos míos, representar el interés de alguien es ser financiado por esa persona, porque son empresas. No, el político que invierte en ya sea propaganda, lo que ustedes quieran, es porque ellos están en el fondo haciendo una inversión para poder tener alguna rentabilidad futura que no tiene nada que ver con lo que nuestra gente y el pueblo nuestro, digamos, vota. Eh, esto tiene que ver, digamos, con lo que nosotros estamos haciendo de denunciar para que exista esta información, para que esta información quede de registro. Yo quiero insistir, yo no estoy tratando de denostar a nadie. Lo que yo estoy haciendo es entregando información y por eso mostré toda esa investigación que hice para que ustedes puedan decidir bien en lo que viene, lo que tiene que ver con el tema presidencial, lo que tiene que ver en todos los niveles. Y aquí Mariela Valdés va candidata a diputada por la democracia cristiana. Va de candidata a diputada por la democracia cristiana. Y Mariela Valdés, para que ustedes sepan, fue denunciada por Julio Medina de que ella, en la comisión secreta del fraude al fisco, de que ella era una de las personas beneficiadas con todos estos recursos fiscales en donde se le estaba usando a Julio Medina como chivo expiatorio. Julio Medina, yo lo conocí, como lo mencionaba anteriormente, por intermedio de Rafael de la Maza. Cuando ocurrió el fraude, el fisco, yo conversé con Rafael de la Maza y le dije, ¿sabes qué? Ustedes están responsabilizando al Julio y ¿sabes qué, Rafa? Le dije yo, no hay antecedentes de eso si al final están usando un chivo expiatorio. Aquí el que a mí me presionó para cambiar los recursos de los pescadores fue Camacho. Entonces, ¿por qué no denuncian a Camacho y están usando al Julio como chivo expiatorio? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí nos dividimos para siempre y como son las circunstancias de la vida, y como son estas experiencias de lo que uno vive, yo vivía ahí en Avenida Francia. Entonces yo a mi hijo lo iba a dejar a una escuela de Colón de Avenida Francia en Valparaíso. Avenida Francia, yo vivía en el plano antiguamente, no vivía en este lugar maravilloso.
y vivía en un departamento, entonces yo iba a dejar a mi hijo en una escuela que quedaba a una cuadra de mi casa. Y como Julio Medina tenía los hijos que él lo iba a dejar a los cerros de Valparaíso, entonces él daba la vuelta por Avenida Francia, ocupaba Colón, Avenida Francia, se iba hacia arriba y se metía a la escuela. Entonces nos topamos cuando ya había estallado el caso del fraude al fisco. Y ahí conversé con el Julio y yo le dije, bueno, al Julio, bueno, que yo tenía las pruebas de que lo estaban usando como chivo expiatorio. Entonces, ante esa situación, obviamente con toda la información que había sido testigo vivencial, para los que, los que están viendo este video y vean el fraude al fisco 1, y ahí van a entender bien el tema. Entonces, para todos los testigos que están viendo esto, a toda la gente, todos los testigos, que hoy día nosotros estamos difundiendo esta información, yo en el año 2007 me tocó trabajar con Julio Medina en el área de planificación, cuando él era encargado de todo lo que era la DIPLAD, la División de Planificación del Gobierno Regional. Yo trabajé como encargado de participación social y tuve otras pegas más que me tocó trabajar con Julio. Julio, su decadencia vino en términos de no, de alguna manera, ser considerada por esta mafia, cuando a Julio se le ocurre ser vocero de el Colorín Saldívar. Entonces el Colorín Saldívar, Julio hace un enlace con él a nivel político, estoy hablando de política, entonces él hace estamos hablando de 2007, y Julio Medina se transforma en un vocero del Colorín Saldívar. De hecho, para senador en el 2009, cuando Hernán Pinto, yo he explicado ya en el Facebook, para nuestros seguidores del Facebook, yo ya denuncié a Hernán Pinto que él hizo acuerdo con Chaguán en Viña, y uno de los candidatos que Julio promovía era Trivelli. Pero ese era toda una operación del mundo del Colorín Saldívar, que paz descanse. Entonces, el primer error de Julio ese, no responder a los caciques, que en ese minuto estaban posicionados, como Iván de la Baza, Hernán Pinto, Alex Solomovich, y toda esta mugre que hay democrática cristiana enquistada aquí en la región. Entonces, el segundo error que comete fue el proponer una fórmula para el manejo de la basura a nivel provincial, que era que cada comuna tenía uso y manejo de la basura y que por lo tanto lo que se generaba era un proyecto de transferencia en donde se dejaba la basura a nivel provincial, y por lo tanto eso iba en contra del muelle. Ese fue el peor error. Ahí lo sacaron. En el 2008 lo sacaron de su cargo, y adivine, Iván de la Maza, ¿quién nominó para poder trabajar el tema del muelle? Iván de la Maza nominó a Hernán Pinto. Allá, pues allá está el muelle. Nominó a Hernán Pinto. Hernán Pinto hizo el negocio usando a la corrupta y oscura Asociación de Municipalidades, que además están metidos en el tema de los parquímetros. Entonces Hernán Pinto se hace cargo del muelle, hace este negocio. Este negocio tiene hoy día reventado al alcalde Char. Así como Total Transport de Hernán Pinto, Aldo Cornejo, tienen reventado al alcalde Char, porque ellos no están quebrados. Lo que pasa es que este cabro realmente es tan bueno, es un actor, actúa, que aquí aumentamos, pero no, están quebrados. Increíble. Entonces, Julio Medina se le ocurrió ir en contra del negocio del muelle. Iván de la Maza pone y ahí se atraviesa Julio Medina definitivamente. Él fue encargado de hacer la pega de campaña de esto. Toma un permiso sin goce de sueldo, se le paga a él, se le paga una importante suma para poder hacer la campaña de estos candidatos que denuncié, entre ellos Mariela Valdés. Y Julio le hace la campaña, y cuando viene el fraude al fisco, a Julio Medina se le usa como chivo expiatorio. Entonces, como llevamos casi media hora, y yo entiendo que la mayoría de la gente quizá no le interese este tema, pero yo hago el registro, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo voy a
voy a emitir este video para que todos ustedes, digamos, lo tengan en consideración. Aquí hay mucha más información. Acuérdense, está la figura del gobierno regional. Miguel Toledo en ese minuto era quien con Víctor Quintero generaba los términos de referencia. Se supone que ahí habían términos de referencia abultados, en donde ellos son responsables. Se supone que cuando vino la investigación de la Cámara de Diputados del fraude al fisco, cuando lo que dijo la comisión, la Cámara Secreta de Diputados, que se hizo la investigación donde estaba Luchanz, el diputado Luchanz, un caballero, con el diputado Cerda. Ellos cuando fui a declarar me dieron todo el apoyo. Sin embargo, Víctor Torres, digamos, estaba de acuerdo en que él dijo que lo que yo había hablado no había ocurrido. Entonces yo le dije, oye, Víctor Torres, le dije yo estoy aquí porque nosotros nos sacamos la cresta trabajando para poder salvar la plata de los pescadores, y resulta que tú pusiste a Jorge Dip, que es actual gobernador, y no trabajó. Y eso yo lo puedo... Trabajó para tu campaña, le dije, y no trabajó con nosotros. Él cobraba un sueldo fiscal para trabajar en tu campaña, y tú lo pusiste. Y eso yo lo puedo probar. Entonces, temas como este, detalle, esto es una ramificación. Yo estoy tratando de hacer una síntesis, espero, amigos, que me entiendan. Es difícil hacer una síntesis respecto de tanta información, pero lo vamos a hacer, y ya con todo estos antecedentes que ustedes tienen ya podemos configurar el final de cómo fue la investigación del fraude al fisco. ¿Cómo fue el final de la investigación del fraude al fisco? ¿Y por qué hubo chivo expiatorio? ¿Por qué hubo chivo expiatorio? Andrea Molina descubrió de que había pagos del Moya a Hernán Pinto. O sea, Iván de la Maza nombra a Hernán Pinto para que Hernán Pinto reemplace a Julio Medina pierde su pega para siempre, se va a Santiago a estudiar, él es expulsado del proceso, Hernán Pinto hace el negociado del Molle, y el Molle, Andrea Molina descubrió que le pagaba, que le generaban recursos, había un pago, ella lo descubrió, y hoy día ella, digamos, eso yo se lo dije por Facebook y lo borró. Tiene miedo. Eso no se lo dijo a nuestra gente, no se lo dijo al pueblo. Y hoy día aparecen todas estas personas pidiendo nuevamente que ustedes voten por ellos. Entonces, nos despedimos desde aquí de FONASA 5. Vamos a hacer el próximo video, que vamos a completar toda esta información y vamos a dar un epílogo. Porque las consecuencias fueron muy graves de esto. Recuerden ustedes que aquí Julio Medina estuvo privado de libertad. Y al estar privado de libertad hay una historia de cómo Julio Medina salió libre, estuvo 4 meses privado de libertad. En el fondo a él se le imputaron cosas en realidad que realmente fue un montaje. Todo esto fue un montaje de la fiscalía, porque se le imputaron delitos en realidad que no tiene ningún sentido, que 1, 2, 3 funcionarios se roben más de 1.400 millones. O sea, es una ridiculez. Además, la Cámara de Diputados había responsabilizado a Iván de la Maza directamente. Y la fiscalía hace otra cosa. Y además, con todo el aporte que hice yo a la fiscalía diciendo que no obstante aquí había nuevos antecedentes, pero que ellos se habían ceñido solamente a las carpetas de investigación. O sea, la investigación de los fiscales fue respecto de tratar de buscar plata. Yo mismo eso lo conversé con el diputado Luchanz. Cuando le dije, oiga, diputado, usted no es radio, usted no ande buscando las lucas. Usted lo que tiene que armar es la configuración política que permitió hacer esta defraudación fiscal, que afectó directamente a la pesca artesanal de Valparaíso y de la quinta región. Usted no tiene que andar buscando plata, usted no es radio. Y por eso que ellos responsabilizaron al gobierno entero de Iván de la Maza. Y después la fiscalía lo que hace fue una síntesis de eso y agarró a chivo expiatorio para que digamos sean responsabilizados. ¿Cuál fue el resultado de eso? El fraude del fisco 2, que vino en pleno gobierno Celi, en donde un funcionario asesor de él está arrancado de la justicia, y el fraude del fisco 3, que denunció recientemente la consejera regional Evelyn Mancilla. Así que, amigos, un abrazo, seguimos develando.
Eduardo Artés, presidente de la República. La única posibilidad de poder derrotar de manera directa la corrupción, entiendan por favor, esto no se trata de ideas, esto no se trata de ideas, esto se trata de información para poder revertir esto. Luis Aravena, senador. Vladimir Venegas, senador del deporte, nuestro. Jorge Stay, candidato a diputado, Distrito 7. Luis Quijada, candidato a diputado, Distrito 7. Jorge Renault, candidato a diputado, Distrito 7. Y nuestro amigo Milko Caracholo, candidato a diputado, Distrito 7. Mabel Zúñiga, de Frente Amplio. Nicolás Java, entre otros, porque nosotros hay tantos candidatos. Ingrid Fuentes, candidata a consejera regional. Ingrid Fuentes, candidata a consejera regional. Les pido a todos ayuda y sigamos develando esto porque, como dice Eduardo Artés, esto va más allá de estas elecciones. Gracias.